Lo mejor del fútbol panameño en la semana que terminó, las noticias más impresionantes, contratos firmados, goles o gol de un jugador joven talento, el delantero que necesita la selección. De todo eso vamos a estar hablando con lo mejor que pasó en la semana pasada para el fútbol panameño en sentido general, sobre todo relacionado con la selección ahora que se está acercando ya la fecha eliminatoria, la primera fecha eliminatoria, apenas faltan unos días, a principios de septiembre la vamos a tener. ¿Quiénes han sido los grandes protagonistas de la semana? ¿Qué buenas noticias ha tenido el fútbol panameño a lo largo de estos 7 días? Vamos a arrancar con un tema sobre la mesa que vamos a poner y es qué posición o qué puesto tiene que ocupar Azarías Londoño en la selección de Panamá. Estamos hablando de un jugador que en estos momentos es uno de los delanteros más en forma que tiene la selección, sino quizás el delantero más en forma. Sabemos que puede jugar de delantero centro, pero no debería estar jugando como delantero centro de la selección, sino que debería estar ocupando uno de los extremos. Azarías Londoño lleva 2 goles, ha marcado en 2 partidos consecutivos, marcó en la Copa Sudamericana a mitad de semana y viene de marcar en su liga con la Católica recientemente. Estamos hablando, además de protagonizar otras jugadas también extraordinarias, una en la que deja sentado a un defensor y casi que se convierte en una asistencia. Azarías Londoño tiene en los últimos 9 partidos, desde julio a esa casa a la fecha, tiene 4 goles y tiene 4 asistencias. Incluso tiene un partido en el que tuvo 2 asistencias. Estamos hablando de un jugador que tiene 8 contribuciones directas de gol en 9 partidos, prácticamente a una por partido. Ahora, ¿qué posición debería estar ocupando Azarías Londoño en la selección? Me parece que se está postulando para ser uno de los extremos de la selección. Está jugando quizás, me imagino, por la derecha, porque por la izquierda debería estar jugando Ismael Díaz, que de él vamos a hablar también porque ya está marcando en la Liga MX. Pues Azarías Londoño podría estar ocupando el puesto de extremo por la derecha. No me imagino que delantero centro, pero sí de extremo por la derecha debería estar jugando Azarías Londoño, porque por el otro lado podría estar Ismael. Es en estos momentos uno de los delanteros más en forma que tiene Panamá, marcando por 2 partidos consecutivos. Y el gol de mitad de semana fue sencillamente extraordinario, una muestra de gran definición. Eso es en cuanto a Azarías Londoño, que se postula para tener un puesto en la selección de titular. Imagino yo, veremos la decisión que toma Thomas Christensen, si se deja llevar por el momento de los jugadores o si se deja llevar por predicción, por predilecciones históricas, vamos a decirle. Lo que sí es cierto es que Azarías Londoño debería estar convocado para el equipo. La otra buena gran noticia del día, pues también de la semana, es que Ismael Díaz, el príncipe, ya ha comenzado a carburar y a marcar en la Liga MX. En los últimos 3 partidos tiene una asistencia y 2 goles y ha marcado en 2 partidos consecutivos, el más reciente de penal. Ismael, recordemos que viene de ser el gran goleador de la selección de Panamá en la pasada Copa Oro con 6 goles, el panameño con más goles para una sola edición de la Copa Oro, empató el récord histórico de mayor cantidad de goles para un panameño, para un delantero panameño en Copa Oro en sentido general. Pues Ismael lleva 2 goles en los últimos 2 partidos. Y estamos hablando de que tanto Ismael como Azarías llevan 2 goles en los últimos 2 partidos. Creo que si Thomas Christensen seguía de alguna manera por el momento, faltan unos días todavía, pues Londoño e Ismael Díaz podrían tener puestos titulares en esta alineación de Panamá, jugando por los extremos. Seguramente deberían ser los 2 jugadores que estén por los extremos de la selección de Panamá. Otra muy buena noticia es el gol que anotó Kadir Barría con el Botafogo contra el Vasco da Gama en el campeonato estadual sub-20 en Brasil. Kadir, recordemos que es uno de los jóvenes talentos del fútbol panameño, un chico mayormente juega de extremo, tiene muy buen disparo de fuera del área, tiene velocidad, tiene regate. Fíjense ustedes en esta jugada que estuvimos compartiendo en el canal de este gol que anotó en el campeonato estadual sub-20, la presión constante de Kadir, ese movimiento constante y esa presión para poder llevarse la pelota al defensa y poder anotar el gol. Kadir tiene apenas, tiene menos de 20 años, tiene 20 años y entonces está en Brasil, está jugando con el Botafogo, es una de las perlas del fútbol panameño y viene a anotar este gol recientemente. Es una muy buena noticia que Kadir también esté anotando y brillando, porque es un jugador que apunta a ser futuro para la selección sin ningún tipo de dudas. Y la otra muy buena gran noticia que hay, una gran noticia también para el fútbol panameño, es el hecho de que Rafael Mosquera, joven talento, pues firmó
con el primer equipo para la MLS del New York Red Bull hasta 2028, con una opción de club para 2029. Recordemos que Rafael había explotado en el New York Red Bull 2. Esta temporada llevaba 6 goles, 7 asistencias en el New York Red Bull 2, al cual llegó en el 2023 y finalmente el New York Red Bull decide hacerse con los servicios de Rafael Mosquera, firmarlo y lo une al Trucho Valencia como los dos jugadores panameños que van a estar con el equipo en la MLS. Ya Rafael ha debutado con el equipo, estuvo en la Leagues Cup, estuvo también en la MLS y ya ha debutado con el primer equipo, pero es una muy buena noticia que decidan confiar en este jugador también joven de Panamá, talentoso, que apunta en algún momento también a estar en la selección, con la cual ya ha estado, pero en un partido amistoso. Esas son las principales noticias, vamos a decir, en sentido general de goles y demás, pero también vamos a recordar y vamos a hablar de una de las grandes noticias del fútbol panameño la semana pasada, y es nada más y nada menos que la actuación en la Copa Centroamericana de los 3 equipos de Panamá, que dicho sea de paso, se va a estar jugando uno de ellos el pase a cuartos de final. Recordemos que en la Copa Centroamericana, pues en Plaza Amador clasificado y el Sporting San Miguelito clasificado ambos hacia cuartos de final. En el caso del Sporting San Miguelito con 2 victorias y un empate, en el caso del Plaza Amador con 3 victorias, con uno de los grandes protagonistas que creo yo también podría estar en las quinielas ahí para hacerse un puesto en la selección, que es Everaldo Rose, el líder goleador del torneo, empatado con otros jugadores, tiene 2 asistencias, pero ha sido uno de los grandes jugadores de la Copa Centroamericana y sobre todo uno de los grandes jugadores del Plaza Amador, equipo, como repetimos, invicto, 3 victorias en 3 partidos, e incluso derrotó al Alajuelense, que es el bicampeón de la Copa Centroamericana. Pues el Plaza Amador dio un golpe sobre la mesa y está en estos momentos en cuartos de final. Lo mismo hizo el Sporting San Miguelito, y en el caso del CAI perdió el primer día, pero con 2 victorias consecutivas está también a las puertas de lograr una clasificación, algo que sería histórico porque Panamá podría tener 3 clubes en cuartos de final de la Copa Centroamericana. Sería algo sencillamente extraordinario, y hay golazos por ahí impresionantes como el de Ángel Caicedo, como el de Yair Jaén, la actuación de Berardo Rose, la actuación de los porteros también, tanto del Sporting como del Plaza Amador. Pues esa ha sido una de las grandes noticias también para el fútbol panameño a lo largo de la semana, las grandes actuaciones de sus clubes en la Copa Centroamericana y algunos nombres por ahí que se pueden postular, como no, quizás a ser llamados a la selección. Y en cuanto a otras noticias del fútbol panameño, pues vamos a hacer un repaso por algunos de los principales nombres de futbolistas que han visto actuación en sus ligas en el extranjero y que son habituales de alguna manera en la selección. Por ejemplo, tenemos que Edgar Bárcenas, una de las grandes noticias que estaban esperando los fanáticos de fútbol panameño, es que Edgar Bárcenas estuviera de nuevo en las canchas. Ya ha estado, se la ha visto muy bien y fue titular en los 90 minutos en el empate de Mazatlán ante Tigres. Estamos hablando que Edgar dio 13 pases, o completó 13 pases de 18, recuperó 5 balones, o sea, tuvo una muy buena actuación, y es ilusionante que el Galluer pueda volver a la selección en algún momento. Murillo, que jugó los 90 minutos en la victoria del Olympique de Marsella 5-2, titular, lo sabemos, indiscutible en el equipo, 47 pases completos de 50, creó una oportunidad de gol, recuperó 4 balones, ganó 3 duelos. Murillo sabemos de lo que es capaz y es un fijo en la selección por la derecha. Tomás Rodríguez, que vio la roja con su equipo, jugó y terminó viendo la roja con su equipo, esta vez no pudo marcar. Gustavo Herrera jugó también, pero sin mucho protagonismo. Ahí la situación de Gustavo es un poco más complicada, se ha hablado muchísimo de él en los últimos tiempos. El Pumita, que jugó 67 minutos, pero tampoco tuvo mucha incidencia en el juego. Blackman jugó 86 minutos en la eliminación de su equipo en la clasificación de la UEFA Europa League. Su equipo perdió en este playoff de UEFA Europa League. Recordemos que habían perdido en los partidos de clasificación de Champions, ahora están en el partido de clasificación de UEFA Europa League. Su equipo perdió. El Fulo Martínez Cristian, que jugó los 90 minutos también en el reciente partido de su equipo. Guerrero solo jugó apenas 17 minutos. Eduardo Guerrero también en el partido de clasificación de UEFA Europa League, que su equipo también perdió el Dinamo de Kiev, pues Guerrero apenas jugó 17 minutos. Andrés Andrades sí jugó los 90 minutos con su equipo recientemente. Recordemos que Andrade ya hace un par de semanas se renovó por un tiempo más con su equipo. Coto Córdoba, que jugó 80 minutos también con Norwich City. Jorge Gutiérrez igualmente jugó en la liga venezolana. Waterman también tuvo acción con el Coquimbo Unido, uno de los que se postula, creo yo, a ser delantero centro de la selección, aunque esta vez Waterman sí no pudo
anotar. Carrasquilla jugó en el empate de su equipo, Pumas, jugó los 90 minutos, y Fajardo, que entró de cambio precisamente en el partido en el que Azarías Londoño marcó un gol. Estos son los principales resultados o noticias alrededor del fútbol panameño. Muy alentador el rendimiento de Azarías Londoño, muy alentador el rendimiento entonces de Ismael Díaz. Creo que los dos jugadores que estarían por las bandas de la selección. El delantero centro ya es otra discusión entre Waterman, Fajardo, Tomás Rodríguez, Eduardo Herrero y demás, pero me parece que tanto Azarías Londoño creo que podría ser usado en esta ocasión en sustitución del Pumita Rodríguez, porque Azarías está en muy buen momento y sería una lástima desperdiciar el momento de un jugador así. Y entonces Ismael por la otra banda, Kadir con su gol en el campeonato estadual sub-20 y Rafael Mosquera, que firma hasta 2028. Todo esto en medio de una semana también con grandes actuaciones de los clubes panameños en la Copa Centroamericana. Muy buenas noticias para el fútbol de Panamá a lo largo de la semana, cuando se está acercando lo que muchos ya están esperando, que es la convocatoria para la selección y el arranque de las fechas eliminatorias.